Bueno, continuamos hablando de ganadería, pero en este caso vamos a hablar de sanidad animal. Vamos a conversar con la médica veterinaria Mercedes Llovera, también de la Estación Experimental INTA Balcarce, y viendo un poco cómo se maneja todo el tema de la sanidad, de la parasitosis, en momentos lógicamente tan complicados que tienen que ver con los excesos hídricos, que bueno, que hemos sufrido ya en estos últimos días. Mercedes, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Bueno, un poco explicarte lo que se hace en este módulo y después si quieres hablamos sobre las inundaciones. En este módulo, y lo que debería hacerse en todo campo de invernada o de engorde, es darle particular importancia al periodo que va desde el destete hasta el comienzo de la primavera, ¿no? Que es el periodo donde los animales son más chicos y más susceptibles a estas enfermedades, a los parásitos. Y cuando digo darle prestarle más atención es un poco con las pesadas mensuales para ver cómo vienen ganando peso, si es acorde a lo que están comiendo, a la nutrición que se les está ofreciendo, y un chequeo de materia fecal para controlar la cantidad de huevos de parásitos en materia fecal. Eso se llama HPG. Y que normalmente nosotros en este módulo lo hacemos cada vez que se hacen pesadas, se sacan unas 10 muestras como para tener un reflejo de lo que está pasando con los parásitos en el módulo. Perdón, Mercedes, el conteo de huevos, el HPG, es una medida que te da una idea bastante exacta del estado de parasitosis que tienen los animales. Sí, en general uno trata de hacer, además del HPG, un cultivo. ¿Por qué? Porque hay especies de parásitos que ponen más huevos que otros. Entonces eso complementaría un poco la información del HPG. Pero el HPG nos da un reflejo de lo que están comiendo los animales, la cantidad de parásitos que están ingiriendo. Siempre tenemos que tener en cuenta que de los parásitos, de la totalidad de parásitos del sistema, un 90% está en la pastura y un 10%, a veces un 5% está sobre el animal. Entonces lo que estamos evaluando es el estado del animal, ¿sí? Cuántos huevos está eliminando por materia fecal, que nos refleja lo que comió unos 20 días atrás de la pastura, ¿sí? Digamos que todo este tema del agua que ha permanecido, ¿no es cierto?, en un campo durante algún tiempo, o el agua que viene corriendo desde otros sectores más altos, pueden traer huevos de parásitos. Es decir, hay que ponerle más atención en este tipo de año muy lluvioso que en años quizá más secos. Sí. Particularmente este año que tuvimos bastantes casos de parásitos en invierno, porque no fue un invierno muy fuerte, muy frío. Entonces puede haber pasturas que tuvieran gran cantidad de parásitos que fueron eliminados por los animales, ¿no? Entonces esos potreros encharcados dependerá de la forma en que se drenen, la cantidad de parásitos que conserven o no. Los potreros altos, con drenaje rápido, probablemente las larvas de parásitos se hayan ido con el agua y esos potreros se hayan hasta limpiado de alguna manera. En cambio, aquellos potreros que permanecieron encharcados y que recibieron agua de los potreros más altos probablemente estén más contaminados. Seguramente. Bueno, acá creo que entramos en un tema que me parece que es importante, lo que tiene que ver qué productos se utilizan y el acostumbramiento, la resistencia de los parásitos a ciertos productos que a lo mejor se utilizan frecuentemente, que lo utiliza frecuentemente la gente del campo. Sí, normalmente lo que se recomienda es tratar de ir cambiando de grupo químico, no de droga específica, sino fijarse a qué grupo químico pertenece. ¿Sí? Por ejemplo, las lactonas macrocíclicas, que son las ivermectinas, moxidectin, tienen todos un tipo de resistencia parecida en los parásitos. Entonces uno tendría que tratar de buscar otro grupo químico que actúe diferente en los parásitos, para no generar más resistencia. Entonces tratar de ir rotando a lo largo del año por diferentes grupos y no hacer tratamientos innecesarios, ¿sí? Esto uno lo logra viendo esto, haciendo el HPG, viendo el estado de los animales y si es necesario se desparasita, no intentando tener un HPG 0, sino mantener una carga baja, ¿sí? De parásitos y tratando de complementar con otras medidas de manejo como
diferencias en el pastoreo, por ejemplo, tratar de reservar potreros limpios para los terneros, hacer limpieza de potreros comiendo bajo con las vacas, bueno, diferentes herramientas que uno tiene de manejo como para complementar y no basarse solamente en el control farmacológico de las parasitosis. En este espacio de Panorama Agropecuario vamos a hablar de una enfermedad metabólica, la hipomagnesemia. Conversamos con la doctora Susana Ye, profesional de la Estación Experimental INTA Balcarce. Susana, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Para comenzar la charla, ¿podríamos definir un poco qué es la hipomagnesemia? Sí, la hipomagnesemia es una enfermedad metabólica, las enfermedades metabólicas son enfermedades de la producción, que se caracteriza por una baja concentración de magnesio en la sangre de los animales. Es una enfermedad, yo dije enfermedad de la producción porque se caracteriza justamente por aparecer en los rodeos cuando los animales son sometidos a altas presiones de producción. Una vaca que está gestando, una vaca que tiene un ternero al pie, es un animal que tiene una alta demanda de magnesio, ya sea para destinarlo a la formación del feto o a la producción de leche. Si la cantidad de alimento que está recibiendo no es la adecuada, lo referente, digamos, al contenido de magnesio, es allí donde va a aparecer la presentación de la hipomagnesemia. Susana, hablamos de cantidad de alimento y de calidad, seguramente, ¿no? Que tiene que ver quizá con esta falta de mineral. Sí, hay dos tipos de deficiencia de magnesio. Una deficiencia de magnesio tipo primaria, en la que el animal recibe un alimento que no tiene la cantidad de magnesio necesaria para cubrir sus requerimientos diarios, que es de un 0,20% de materia seca. Y hay una deficiencia de magnesio de tipo secundaria, en la que el animal tiene la cantidad de magnesio, pero por alguna causa no puede utilizarlo, no está disponible. Entonces ahí estamos hablando de una deficiencia de magnesio de tipo secundaria o condicionada, donde en general el potasio es el elemento que interfiere en mayor medida con esa absorción de magnesio por parte de la planta y después por parte del animal. ¿Hay alguna condición de los vegetales, de las plantas, en las cuales tienen menor concentración de magnesio? Digo, brotes jóvenes, a lo mejor el invierno. Sí, normalmente la hipomagnesemia se da en épocas en las que hay un periodo, digamos, de sequía y después comienzan las precipitaciones y eso hace que aparezca un pasto, un forraje de características muy particulares porque va a ser joven, va a ser, como nosotros llamamos, aguachento, va a tener un alto contenido de agua, bajo contenido de minerales. Esas plantas además se caracterizan porque tienen alto contenido de potasio. Cuando hay una aparición, digamos, de una lluvia repentina o un aumento brusco también de temperatura en un corto periodo de tiempo, son favorables para el desarrollo de altas concentraciones de potasio en la planta y bajas concentraciones de magnesio. El hecho de que además haya días nublados hace que la planta produzca azúcares o hidratos de carbono difícilmente fermentecibles y el animal, para poder absorber el magnesio, necesita tener hidratos de carbono de utilización rápida, y cuando el tiempo está nublado eso no sucede, se necesita sol para que haya energía, porque el magnesio se absorbe con energía. Entonces esa es otra característica entonces muy común. Por lo general entonces nosotros decimos que cuando hay días nublados, lluviosos, fríos, probablemente en los días posteriores se produzca un brote de hipomagnesemia. El magnesio es un macroelemento de vital importancia para el correcto funcionamiento corporal de los bovinos. Dentro del organismo, entre otras, cumple las siguientes funciones: estructurales relacionadas con la formación y desarrollo de huesos y dientes, integrando parte de la trama cristalina ósea. Funciones metabólicas, al actuar en la activación de más de 300 enzimas y participar en las principales vías metabólicas. Interviene en reacciones enzimáticas, en los metabolismos de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, al igual que participa en la síntesis del ADN y ARN.
se ha demostrado un papel relevante de este elemento en la actividad de la flora celulolítica del rumen, mejorando significativamente la digestibilidad de la celulosa e incrementando el consumo de materia seca.